Hermanos, cuando nosotros empezamos a mezclar cosas, a meter una cosa con otra, a usar una cosa para la que no es usada, para la que no se creó, terminamos dándole el uso, y más el mexicano, ¿verdad? Termina dándole el uso a las cosas que no es el punto para el que fue hecho, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Sí. Como en la fontanería, ¿verdad? Cuando hay fugas, en vez de poner algo que se necesita para la fuga, ¿qué ponemos, hermanos? ¿Ponemos un chicle? ¿Qué ponemos? Dice José, un chicle. Pero son cosas que no están preparadas para eso, ¿verdad que no? Bueno, hermanos, yo le he puesto como tema a esto, es el uso correcto. ¿Sí? El uso correcto. La semana pasada veníamos hablando, el apóstol Pablo, de una lista de pecados que caracterizan a los que no heredarán el reino de Dios. ¿Alguien se acuerda de esa lista? Los ladrones, los ávaros, los borrachos. Ajá. Y él nos dice exactamente, y nos dice que tales personas que están practicando esos pecados no heredarán el reino de Dios. Y luego nos dice a otro grupo, pero ustedes eran esto antes. Ya habéis sido limpiados, ya habéis sido apartados para Dios, ya habéis sido declarados inocentes, sin culpa alguna, ¿verdad? Por el poder de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 12 en adelante, hermanos, sigue el apóstol Pablo hablando el tema, ¿sí? Él dice, todo este grupo que acabo de decir no heredará el reino de Dios. Pero dentro de los corintios había un grupo que seguía practicando este tipo de cosas. Seguía practicando este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué ellos se seguían practicando este tipo de cosas, hermanos? Porque ellos habían mezclado dos enseñanzas. ¿Sí? Recordemos que en Corintio había los de la libertad. ¿Quiénes más? Los de la ley. ¿Quién más? La filosofía. ¿Quién más? Los espirituales. Y los mega espirituales. Y este punto le habla, esto que vamos a hablar, le habla a los de la libertad junto con los de la filosofía, hermanos. ¿Sí? No entra para los super espirituales, no entra para el de los de la ley. ¿Sí? Es para este grupo que estaba dentro de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Les había gustado el tema de la libertad en Cristo, y a los que les gustaba la filosofía. Ya es un tema que hablamos mucho anteriormente. Pero vamos a darle lectura, hermanos. 1 Corintios 6, versículo 12 en adelante. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera.
De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no son vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, después de hablar todo lo que hemos dicho, el apóstol Pablo en el versículo 12 y en el 13 cita o habla dos refranes que eran muy comunes en el tiempo de Corintio. ¿Sí? El primero es, hermanos, y les habla a los de la libertad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, todas las cosas me son permitidas, dice, mas no todas me convienen. ¿Sí? No todas son de provecho para mí. Todas las cosas me son lícitas, o sea, me son permitidas, mas yo no me dejaré esclavizar de ninguna. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje. Este versículo es para los de la libertad. Y el versículo 13, hermanos, en donde habla de el vientre, fíjense bien, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras cosas destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el cuerpo y el Señor para el cuerpo. Ahí le está hablando a los de la filosofía. Hermanos, ¿qué filosofía es de la cual el apóstol Pablo está hablando en el versículo 13? ¿Alguien conoce la filosofía gnóstica? ¿Qué dice esa filosofía? ¿No? Esa filosofía dice que el cuerpo no tiene nada de importancia. ¿Sí? Que lo más importante es el alma o lo espiritual. ¿Sí? Esa es una enseñanza. ¿Y por qué estoy viendo esto primero? ¿Por qué? Porque vamos a definir, hermanos, por qué el apóstol Pablo cita estos dos refranes que se acuñaron en la iglesia de Corintio y de ahí sacaron un grande pretexto. Por un lado, soy libre de hacer lo que quiera. Y por otro lado, la filosofía me dice, el cuerpo no importa, así es que haz con él lo que te dé tu gana. Eso eran las dos formas, y esto es lo que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corintio. ¿Sí, hermanos? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, estas dos partes habían llegado a un engaño de que podían hacer lo que quieran, ¿sí? Lo que sea. Pero el apóstol Pablo, ¿verdad?, al citar el versículo 13, en el versículo 13 les dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, ¿verdad? Este también era un refrán, pero ellos lo usaban de esta manera: las relaciones sexuales son para el cuerpo y el cuerpo para las relaciones sexuales. Ese es el punto para el que va el apóstol Pablo, ¿sí? Y los de la libertad igual. Hermanos, primeramente, está bien que tenemos una libertad en Cristo. Está bien, tenemos una libertad en Cristo, pero esa libertad ¿es una licencia para hacer todo lo que a mí yo quiera? No, esa libertad tiene un límite. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dice, no, todo se me permite, pero no todo me conviene. ¿Cuál es el límite de la libertad? Lo que no me conviene, lo que no me es provechoso a mí.
Y otro de los límites es: no me dejaré esclavizar de otra cosa. No me voy a meter en este tema de la libertad en Cristo, solamente la voy a tocar así rápido, hermanos, para que entendamos un poquito este punto. Hermanos, nos conviene. ¿Será un pecado tomarnos una copa de vino? ¿Nos conviene tomárnosla? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen ustedes? Humberto la semana pasada decía así, que cuando, por ejemplo, su hijo o una persona se gradúa de la escuela, ¿verdad? Pues, toman el brindis, ¿verdad? Y es el brindis, y hasta ahí se acabó, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo estoy acostumbrado a tomar muy constante? Y la gente me ve que voy por mi cerveza o por mi botellita de vino. ¿Me conviene seguir haciéndolo? No, ¿verdad? ¿Cuál es el límite de esa libertad? No me conviene, ¿por qué? En otro pasaje dice: porque voy a poner tropiezo a alguno de mis hermanos que me puedan ver. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, hablando del alcohol, si empezamos a decir: yo soy libre de tomarme una diario, me la voy a tomar, pero lo que no sabe es que va a ir siendo esclavizado por esa práctica, hasta llegar a 2, 3 y hasta llegar a la embriaguez. ¿Sí? Ese es el punto de la libertad en Cristo, hermanos. Entonces, muchos estaban entendiendo esta libertad en Cristo, de decir: puedo hacer lo que quiera, y los otros, el cuerpo no importa, porque lo importante es lo espiritual. Pero la verdad, hermanos, es que el cuerpo es muy importante para Dios, pero lo más importante, lo que va a decir el apóstol Pablo, lo que nos va a decir, es que todo Dios lo creó con un orden y con un propósito. ¿Sí? Y por eso les dice: ¿qué quiere decir el vientre para las viandas y las viandas para el vientre? Y luego dice: pero tanto a la una como a la otra Dios los destruirá. Exactamente, Dios creó el estómago para la comida, y la comida la creó para el estómago, ¿sí o no? Están hechas tal para cual. Están hechas tal para cual. Entonces el apóstol Pablo va más allá, pero dice, y ese es el problema en el que los corintios estaban metidos: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Entonces, en base a esta filosofía y a la libertad en Cristo, ellos hacían y estaban metidos en pecados de desorden sexual. Vamos a llamarle en fornicación, adulterio. Esta palabra fornicación, hermanos, es una palabra que engloba todos los pecados de desorden sexual. ¿Sí? Esta palabra engloba todos los pecados de desorden sexual. ¿Como cuál? El adulterio. Una persona que está casada no puede tener relaciones con otra persona que no es su esposa o su esposo. Jóvenes, las relaciones fuera del matrimonio
no son permitidas para Dios. Ese es otro desorden sexual que no es correcto. El lesbianismo, el homosexualismo, ¿sí? El voyerismo, el sadoquismo, la necrofilia, la pedrastía, no son cosas para las cuales Dios creó el cuerpo. ¿Sí? ¿Está fuerte el tema? No está fuerte el tema, pero es mejor que lo enseñemos nosotros como Dios lo estableció, a que el ser humano le enseñe a nuestros hijos, enseñe nuestros matrimonios a la manera del mundo. ¿Sí? A veces dentro de las iglesias dicen, es que estos temas son muy fuertes. Sí, son fuertes. Pero ¿qué prefiere? ¿Que la escuela le eduque a sus hijos en este tema? ¿Qué es lo que se está promoviendo hoy en la educación? ¿No se está promoviendo la igualdad de género? ¿No se está proponiendo que cada quien uno decide qué es? ¿No se está proponiendo que yo puedo hacer lo que quiera porque es mi cuerpo? ¿No se está proponiendo porque son mis sentimientos? Eso es lo que se está enseñando el mundo a nuestros hijos. Eso es lo que está enseñando el mundo a nuestros matrimonios, a nuestros cónyuges en la televisión, no nada más en la escuela, en la televisión, donde quiera. Hasta en el radio. Esta es, etcétera, 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 por la igualdad de género. ¿Sí o no? ¿No dice? Es un uso, hermanos. Los corintios estaban en este punto por esa filosofía y por la libertad en Cristo, pero hoy en día está volviendo a renacer este punto de una forma diferente. ¿Sí? En donde es, pues como dije, es mi cuerpo, es porque yo tengo la, ¿cómo dicen? Yo tengo el derecho a amar, ¿sí? Yo tengo el derecho a casarme con quien sea, ¿sí? Por ejemplo, hay un grupo que se está levantando que se llama el LGTB. Sí. ¿Han escuchado ese? Sí. Y viene fuerte. Sí. Hermanos, viene fuerte ese grupo. Viene imponiendo la filosofía que tenían los corintios de una manera diferente. Pero nosotros que servimos a Dios, ese no es el orden de Dios, porque el cuerpo o las relaciones que Dios creó, ¿verdad? O la relación sexual que Dios creó no es la que el mundo nos ofrece. El cuerpo no está preparado para el adulterio, hermanos. No fue creado para eso. No fue creado para la homosexualidad. No fue creado para estos desórdenes sexuales. No fue creado para eso. Y eso tenemos que entenderlo. Las relaciones sexuales, Dios las creó con un orden perfecto. ¿Sí? Jóvenes, entiéndanlo. ¿Para qué quiere un joven de 16 años tener novia? Dígame. ¿Para qué quiere un joven de 16, 17 años? Y lo voy a decir así, un joven que ha entregado su vida a Cristo, eso es lo importante, un joven o jovencita que ha entregado su vida a Cristo, ¿para qué quiere tener novio a esa edad de 16 años? ¿Para qué? ¿Para que cometan errores?
y tengan relaciones fuera del matrimonio para eso, o puedan decir, pero es que somos cristianos los dos, no va a pasar nada. ¿Eso les garantiza, jóvenes? No. Adultos, ¿creen que es muy fácil? Pues es que mi esposa no me comprende, es que mi esposo no me atiende. ¿Ese será un pretexto para buscar algo alternativo? Y no debe de ser, porque nuestro cuerpo no está hecho para eso, hermanos. Pablo lo dice, el cuerpo no está hecho para la fornicación. No está hecho para eso, hermanos, sino para el Señor. ¿Sí? ¿Cuántos adulterios ha sabido que cristianos han cometido? Josué, ¿cuántos has sabido? Muchísimos. Es un error, hermanos. Nada justifica los medios. No está preparado nuestro cuerpo para eso. Jóvenes, no está preparado su cuerpo para tener relaciones antes del matrimonio. Jóvenes, no está preparado el cuerpo ni nuestra vista para la pornografía. ¿Qué dijo Cristo? Aquel que mira a una persona para codiciarla, ¿qué? Ya adulteró. Esa palabra es fornicación. Porneia, hermanos. No está preparado, hermanos. Y sin embargo, es lo que se ve hoy en día, hermanos. Hoy en día se ve esto. Hermanos, Dios hizo un orden natural. Primera de Tesalonicenses 4:3, hermanos. ¿Qué le dice Pablo a los tesalonicenses? (4:3) al 7. Fíjense, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Sí? Entonces, el punto es, hermanos, es que Dios nos llamó a los que estamos casados a estar con nuestras mujeres, con nuestra esposa, hermanos. Mujeres, Dios las llamó a estar con su esposo. ¿Qué dicen en los pactos matrimoniales? Hasta que la muerte nos separe, en el bien, en las buenas y en las malas. ¿Y sabían que muchos no cumplen eso? Se ven en las malas y andan buscando otras cosas. Y ese es el pretexto. No hay pretextos para Dios. Dice, no hice el cuerpo, ni puse la sexualidad en el hombre para hacerlo como ustedes quieren. Es algo que Dios creó, hermanos. Es algo que Dios hizo, pero lo hizo con ese orden perfecto. ¿Sí? Y hermanos, aquí Cristo fue más allá. Si miras a una persona para codiciarla, ¿cómo están nuestros ojos, hermanos? Y hablo en plural, mujeres y hombres.
¿Qué estás volteando a ver? ¿Estás volteando a ver a aquella mujer que viene muy arreglada o que pasa en la calle con ropa muy corta? Mujer, ¿qué estás viendo? ¿A un hombre con mucho atractivo? Cristo se fue más allá. Si volteas a ver, entonces los ojos son parte de nuestro cuerpo. Lo que entra por los ojos también es parte de nuestro cuerpo, hermanos. No solamente la fornicación o esta palabra adulterio es solamente en el hecho, sino es en el pensamiento y en nuestros ojos. ¿Qué dice Santiago? ¿Dónde se maquina el pecado? ¿Dónde se fabrica? En la mente, en la concupiscencia, en la mente, y luego da luz al pecado. Tenemos que tener cuidado, hermanos, nosotros. La verdad es que todos podemos caer en eso. Todos. Y matrimonios que tienen problemas, ese es el mayor engaño de Satanás. ¿Sí? No dejen que eso pase. Entiéndanlo. Ustedes fueron creadas para su esposo y ustedes, varones, para su esposa. Jóvenes, esperen a su esposa. Jovencitas, esperen a su esposo hasta que Dios les dé a su esposo. Y lo vuelvo a decir, aquellas que han entregado y aquellos que han entregado su vida al Señor Jesucristo. Hermanos, el cuerpo es importante para Dios. No fue creado para estas relaciones. Así es que si tú ves a un cristiano cometiendo estas cosas, exhórtale como hermano. Ayúdale. Si ves a tu hermano o a tu hermano voltear a ver a alguien que no es su esposa, dile, ten cuidado con lo que estás viendo. Jóvenes, tengan cuidado con lo que ven. Yo sé que en la pubertad está el juego de emociones, pero vamos a hablar de ese tema en el capítulo 7 para ustedes. Hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo les dice a estos hombres que el cuerpo es tan importante para Dios? Hermanos, en el versículo 14 él dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Si usted empieza a leer el pasaje, este versículo 14 dice, yo aquí no le entiendo por qué está este versículo 14 de Corintios. ¿Sí o no? Véalo. Si usted lo lee así, en el contexto inmediato, usted dice, Pablo, ¿por qué pusiste este versículo aquí? No tiene nada que ver con lo que estás hablando. ¿Sí tendrá que ver con lo que está hablando el apóstol Pablo? ¿Cómo ven? Mucho, hermanos. El cuerpo es tan importante, hermanos, para el Señor, que este cuerpo va a resucitar en un cuerpo glorificado como el del Señor. Entonces, la filosofía de aquellos que dicen que en el momento de que se termina la vida, el cuerpo es desechado, no. Para Dios no. Para Dios su cuerpo es importante, así es que cuide su cuerpo. Cuide su cuerpo. No lo contamine. Y podemos hablar, estamos hablando por ejemplo aquí de la palabra que usa de las relaciones sexuales. Pero hay más cosas en las que podemos cuidar nuestro cuerpo. ¿Sí o no?
Porque ese cuerpo va a resucitar, hermanos. Hermanos, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Sigue más adelante, no nada más porque va a resucitar el cuerpo, no nada más porque Dios, cuando Él regrese en su segunda venida, lo va a resucitar, no nada más por eso, sino por lo más importante que debemos nosotros de cuidar nuestra santidad, tanto en el matrimonio como en nuestra persona, es... Y el apóstol Pablo usa 4 preguntas del versículo 15 al versículo 20. 4 preguntas son muy importantes, por la cual nosotros no debemos darle vuelo a la hilacha en la sexualidad prohibida. Número 1, hermanos, dice en la primera pregunta en el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nosotros decimos, nos arrepentimos, te quiero seguir, entiendo, sálvame Dios, y nazco de nuevo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Nos unimos a Cristo por el bautismo del Espíritu Santo, hermanos. 1 Corintios 12, 13. ¿Sí? Ahí lo dice, 1 Corintios 12, 13. Vamos a leerlos ahí rápidamente. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos y libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Hermanos, podemos decir, pero es espiritualmente. ¿Podemos decir que nada más es espiritualmente? No. Ahora su cuerpo, usted, todo su ser, es parte del cuerpo de Cristo. ¿Le parece cosa poca ser cuerpo de Cristo? ¿Ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Le parece poca cosa? ¿O qué siente cuando usted escucha que usted es un miembro del cuerpo de Cristo? No nada más está Corintios. Vamos a Efesios 5:23, hermanos. ¿Qué dice? Fíjense bien, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Versículo 30 de ese pasaje, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, hermanos, lo que tenemos que aprender y tenemos que estar pensando es que yo soy parte, si yo he nacido de nuevo, yo soy parte del cuerpo santo de Jesucristo. ¿Sí? ¿Es usted parte del cuerpo de Cristo? Amén. En la iglesia, hermanos, la iglesia, aparte de llamarse un grupo sacado, se usa la metáfora del cuerpo. ¿Sí? Y en Corintios 12 lo vamos a ver, que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Formamos parte y tenemos una labor en el cuerpo, pero somos parte de ello. Sí, hermanos, regresamos a Corintio, hermanos.
Segunda pregunta. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo? Escuchen bien esta pregunta, ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Aquel que está coqueteando con el adulterio, si sea hombre o sea mujer, piense en esto. Joven, tú que estás coqueteando con la pornografía o con la fornicación, piensa en esto. Te vas a lastimar el cuerpo de Cristo para unirte a una ramera. Las rameras para los corintios era un uso muy común. Las prostitutas, pues. ¿Sí? Y este era el pretexto de los corintios. ¿Sí? Ok, para no caer en adulterio existían las prostitutas. Sí, a Josué le da risa. ¿Sí entienden? Para no caer en adulterio, según los corintios, existían las prostitutas o las sacerdotisas. ¿Sí? Entonces, para esto, ellos acudían a esas prostitutas. Y había en bares, había en el templo, ¿verdad? Había en todas partes en Corintio, para que el hombre no cayera en fornicación. Claro, pero ellos en su mente, en su filosofía, decían, no, pues para eso están estas servidoras. Ese es un engaño completamente de Satanás. ¿Sí? Ese es un engaño completamente de Satanás. Pablo les dice, usted déjense de esas cosas. No es cierto, usted vaya con prostituta o con quien sea, usted está desgajando el cuerpo de Cristo y lo está haciendo parte de una persona inmunda a los ojos de Dios. Siguiente pregunta, hermanos. Y luego dice, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? No, va más allá el apóstol Pablo. Va más allá el apóstol Pablo de todo esto. Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Dónde han escuchado esa cita? Los dos serán una sola carne. Génesis 2, versículo 27. ¿Verdad? ¿Qué dice Génesis 2, 27? Vamos a ver a Génesis 2, 27. ¿Ya estamos ahí? 27. ¿No? 24. ¡Ey! Predicador la falló, ¿verdad? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que la relación íntima en el matrimonio consolida la unión matrimonial. Los une para hacerlos solamente uno. ¿Sí? Los une completamente para hacerlos uno. Hombre o mujer, ¿vas a atentar contra el cuerpo de Cristo y contra tu cónyuge?
No se puede. No se puede. Tienes que pensarlo muchas veces para esto. Hermanos, estas dos preguntas, hermanos. Hoy en día, la anterior pregunta, ¿qué pretexto hay para caer en adulterio? El pretexto, bueno, lo que les daban los corintios eran prostitutas. ¿Hoy qué les dan a las personas? ¿Sí me doy a entender? ¿Qué les dan a la gente para decir, no es necesario que cometas el acto, haz esto? Pornografía. ¿Qué más? No nada más la pornografía. ¿Ah? Un amigo, exacto, amigo con derecho, le atinaste, Heder. Aquí en México se conoce el amigo con derechos, ¿no? ¿Sí o no? Y dice, y es que es mi amigo con derechos, o es mi amiga con derechos. Pero no estás mal. Sí, pero es mi amigo, es mi amiga, no hay problema. Pensando esto, hermanos, lo que se ve hoy en el mundo, es que yo quiero hacerlo, es que es mi deseo. Este punto, hermanos, está surgiendo hoy en día de ese grupo LGTB, o como se describa, con la iglesia. Están así. Díganme sí o no. Sí. Están tolerando la homosexualidad en personas que dicen que son cristianas, no en visitantes. Están tolerando el adulterio. Humberto hablaba también de eso dentro de las congregaciones. Y él hablaba y decía, pues ese es que el que da mucho dinero, no le digas nada. Hoy en día eso es lo que está pasando. La iglesia no quiere sentir persecución, hermanos. Y cada vez más que avanza el tiempo, va a empezar la presión contra la iglesia. Sí. Va a empezar esa presión contra la iglesia. Retrógradas, intolerantes, faltos de conocimiento, nazistas, religiosos, anticuados, fanáticos. ¿Qué más dicen ese grupo? De ahí en más no pueden dar otra respuesta lógica ese grupo. Y la iglesia está, es que el amor de Cristo, hermanos. Sí, hay que mostrarles el amor, pero también Dios habla de condenación. Habla de estas prácticas que no son comunes. Hablan de todo esto que para Dios no es agradable. A una persona o a unas personas en el Antiguo Testamento cachadas en adulterio, ¿qué les pasaba? ¿Por qué? ¿Nomás porque Dios es un tirano? Porque Dios es santo. 3 veces santo. Hay una totalidad de santidad en Dios. ¿Por qué Dios abandonó a Jesucristo en la cruz, hermanos? A su Hijo. ¿Por qué? Díganme ustedes. Es teología. A ver, díganme por qué. Porque tenía todo el pecado. Porque Él mismo se hizo pecado y Dios no puede tolerar el pecado. Ahora piensa en esto y piensa en esta pregunta. ¿Quitaré el miembro de Cristo?
para hacerlo parte de una ramera? ¿Quitaré lo santo, perfecto, de la deidad, de santidad, para contaminarlo? ¿Sabía que cuando usted está en pecado, usted, llamándose cristiano, está atentando contra su hermano? ¿Sí sabía? ¿Usted está atentando contra Dios? ¿Usted está contaminando el cuerpo de Cristo? Gracias por la gracia de Dios, si no nos fulminaba Dios en un segundo, como en el Antiguo Testamento. Gracias a esa gracia, a esa misericordia que ahora muestra. Si no, ya hubiéramos sido fulminados por ver a una mujer que no es mi esposa, por ver a un hombre que no es mi esposo, por ver a una jovencita que no es mi esposa, que no va a ser mi esposa, por ver pornografía. Hermanos, consideremos este mensaje. Consideremos este mensaje. Una persona expuesta a algo prohibido, ¿sí? ¿Sabía que es provocar a una bestia dentro de? ¿Sí? Usted métase en adulterio y se va a sentir mal, pero va a decir, lo disfruté, y lo va a buscar otra vez. Hermanos, he visto muchos pastores disciplinados por este punto, y ¿saben qué? No quieren dejar a su amante. Pastores, les estoy hablando, no quieren dejar a su amante. Eso es algo muy serio para nosotros, hermanos. Muy serio. Sí, muy serio. ¿Que no ven que somos uno con el Señor? Dice el versículo, regresamos a Corintios, hermanos. En el versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. En Juan 17, 20, 23, no se los voy a, nomás se los voy a decir por encima porque lo vamos a estudiar en la célula. Ahí Cristo pide por sus discípulos y por los que han de creer en Él, y le dice al Padre, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Si le buscamos, hermanos, a quien quiere justificar su pecado de esto, no hay por dónde. Entre más vemos la Biblia, más la Biblia nos abre y nos condena, hermanos, o nos disciplina. Entonces, nosotros consideremos bien este tema. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Versículo 18. El apóstol Pablo dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo yerra, peca. Entonces, el pecado de adulterio, de fornicación, es muy grave para Dios, pero es igual como el que se embriaga, ¿sí? Pero es muy grave para nosotros, hermanos. Y este pasaje, hermanos, de veras, sinceramente, todos los comentaristas dicen, y le preguntan al apóstol Pablo: ¿por qué dices esto, Pablo? ¿Que acaso el que abusa de la comida no atenta contra su propio cuerpo? ¿Que el que abusa del trabajo no abusa de su propio cuerpo?
¿Qué estás diciendo, Pablo? ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo, hermanos? Que dentro de todo eso, de este pecado, hay consecuencias fatales en el ser humano, más que aquel que tiene desórdenes alimenticios. Hermanos, por ejemplo, la enfermedad venérea del SIDA, ¿es reversible? ¿Por qué sucede eso? Por la fornicación. El tipo de herpes, hay uno que no se quita. ¿Por qué se causa? Por la fornicación. En los tiempos de los corintios, estaba leyendo un comentarista del contexto cultural de ese tiempo, y él decía que en el tiempo que el apóstol Pablo dijo esto, las enfermedades venéreas estaban a flor de piel, hermanos. Entonces, entre lo que Dios nos da y nos hace entender, hermanos, pueden haber grandes consecuencias fatales si nosotros damos a este pecado. Primero, hermanos, se afecta la relación esposa-hombre, marido, y luego se afectan los hijos. Eso es lo que causa el adulterio. ¿Sí o no? Se afecta completamente. Y es fatal. Y hay gente que no lo supera, hermanos. Hay gente que hasta la fecha sigue resentida con a quien adulteró. ¿Es fatal o no es fatal? ¿Para qué nos vamos a una enfermedad venérea, hermanos? Simplemente en el daño que hace en el círculo familiar. Versículo 19. Cuarta pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Qué importante es el cuerpo para Dios, porque es donde habita el Espíritu Santo. Lo vimos en la célula. A ver, recuérdenme el pasaje. Es que... No. Lo vimos en la célula. Nosotros somos la morada. Esta palabra templo es tabernáculo. Como el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, en donde habitaba el arca del pacto, así es tu cuerpo ahora considerado para Dios. ¿Quién entraba en el tabernáculo? Los que saben. Y eso nada más entraba una vez al año. ¿Por qué? Nada más para ofrecer la sangre del sacrificio. Quien entraba cuando no era permitido, moría. ¿Por qué? Porque no era el orden de Dios, y si estaba en pecado, lo fulminaba completamente. ¿Qué estás haciendo con tabernáculo, hermanos? Dice en Hechos, reedificaré el tabernáculo de David, ¿verdad? Para que los hombres busquen al Señor. Y esa es la iglesia, pero nosotros personalmente, tú personalmente eres templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es donde habita el Espíritu Santo. ¿Habías pensado esto? Llévalo a más allá. El Dios Santo, Todopoderoso, en la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? En el último canto hablábamos, ¿verdad?, de gloria al Espíritu Santo.
habita en tu cuerpo. Ahora nada más piénsalo. ¿Puedo yo ser el templo del Espíritu Santo y desenfrenarme en los pecados? No puedo. Y menos en el de fornicación, de adulterio. Tengamos cuidado, hermanos, que si lo has hecho, gracias a Dios porque hay perdón en la sangre de Cristo, hermanos. Gracias porque hay abogado para con el Padre. Que Él nos perdona de estos pecados que por ignorancia cometemos o por descuido cometemos. El descuido de no venir a la palabra de Dios, podemos caer. En el descuido de la ignorancia podemos caer en el pecado. Pero cuando ya sabiendo la enseñanza, no somos inocentes, hermanos. Pero gracias a Dios que nos perdona. Pero no nos perdona para volverlo a hacer. Nos perdona para ya dejarlo de hacer. Hermanos, el tema de la sexualidad a Dios le importa mucho, No es un tabú. No es un tabú. Hoy en día muchos que el tabú de la sexualidad no es un tabú. Si Dios lo creó, es porque es importante para Él. Pero Él dio la forma en la cual tenía que ser. Dejará al hombre padre y madre y se unirá a su mujer. ¿Sí? Dice un predicador, no le dijo dejará el hombre y se unirá a Pancho, ¿verdad? O dejará a su padre, a su madre y madre y se unirá Francisca, decía Humberto, Francisca con cloromida, ¿verdad? No dice así. Dice al hombre y a la mujer se unirá a su mujer, y el hombre y la mujer a su esposo. Ese es el uso correcto de la sexualidad, hermanos. Ese es el uso correcto, no hay ni uno más. ¿Sí? Para eso Dios puso en el cuerpo partes erógenas, hermanos, pero para que tú las uses con tu cónyuge. ¿Sí? No con alguien que no es tu cónyuge. ¿Sí? ¿Por qué? Y ahora piénsalo más de esta manera. Tú eres templo del Espíritu Santo. Versículo 19 al final de la pregunta. Tu cuerpo no te pertenece. ¿Dice eso, Humberto? ¿No dice? ¿Qué dice? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿De qué está hablando? Ahora su cuerpo le pertenece a Dios y es para glorificar a Dios, no para satisfacerse. Es para Dios, hermanos. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, lo último, tu cuerpo o el uso correcto, hermanos, del cuerpo, de tu cuerpo, y la importancia que tiene tu cuerpo es porque fuiste comprado por precio. Primera de Pedro 1:18 al 19. Primera de Pedro 1:18 al 19. Primera de Pedro, vamos rápido a Primera de Pedro. Del 18 al 19 dice:
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosas corruptibles, como oro y plata. Esta palabra rescatados, ¿qué creen que significa? Redimidos para que lo entendamos, comprados, hermanos, como un esclavo. Esta palabra se usaba para comprar esclavos. Si Dios nos ha rescatado, comprado del pecado, de esa vana manera de vivir, versículo 19 de Primera de Pedro, ¿verdad? Dice, en el 18, perdón, antes de introducir, dice, no con oro ni con plata, ¿sí? Sino en el 19 dice, con la sangre preciosa de Jesucristo. La sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El miércoles celebramos la Santa Cena, ¿verdad? ¿Y qué recordamos, hermanos? Y yo decía en la oración que hice en ese día que la sangre de Cristo no es cualquier sangre. Es la sangre sin pecado, santa, limpia, que Dios derramó para rescatarnos a nosotros. Entonces nos agrava la situación. Son templo, no son parte del cuerpo. Y ahora nos dice, son comprados por esa sangre preciosa. Vas a estar en esos pecados. En otras palabras, a los corintios, van a seguir en sus propias ideas y pecados. ¿Van a seguir en eso? No. Sino, regresamos a Corintios, hermanos, sino que él dice, glorificad. Y todos los comentaristas dicen que este es un himno o un grito de guerra del apóstol Pablo, en donde dice, glorificar a Dios pues en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, hermanos. Entonces, entendiendo toda esta enseñanza, hermanos, démosle honra, démosle reconocimiento a Dios en nuestro propio cuerpo y en nuestro espíritu. ¿Cómo? Dice Jaime, viviendo ordenadamente. ¿Qué más, hermanos? En santificación, hermanos, apartados del pecado. Así es como le damos honra a Dios. Hermanos, cada vez más en el mundo se va a poner más difícil. ¿Sabía que esto es una decisión personal de obediencia a Dios? A pesar de lo que se ve allá afuera. Porque muchos dicen, pues ¿quién no va a pecar con esto? ¿Has decidido consagrarte para Dios? Honra a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu. Santifícate día con día. Vive con orden para Dios. Matrimonios, jóvenes, adolescentes, vivan para Dios en el orden correcto que Él puso para nosotros. Vamos a orar.